Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Cruz Bonilla y a continuación les traeré el tema de la aerosolterapia. Vengo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y actualmente estoy cursando la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Su definición es, la definición de la aerosolterapia es que es una administración nebulizada de partículas al tracto respiratorio con propósitos terapéuticos. El rango de tamaño de las partículas que interesa que entren al tracto respiratorio es de 1 a 10 micras. Las partículas de 10 a 15 micras se depositan en la superficie de la nariz y la boca. Las partículas de 5 a 10 micras en las vías aéreas superiores y las de 1 a 5 micras en las vías respiratorias bajas. Los tres objetivos generales de la aerosolterapia son humidificar los gases secos inspirados usando agua en aerosol y mejorar la movilización y la evacuación de las secreciones respiratorias, al igual que administrar medicamentos con efecto local o sistémico. Las indicaciones son que se deben administrar con medicamentos locales o sistémicos en alguna inflamación de la vía aérea superior, la administración de anestesia en las vías aéreas, en alguna enfermedad de las vías aéreas inferiores, una enfermedad sistémica o la fluidificación de secreciones bronquiales secas difíciles de expectorar, o la humidificación del oxígeno administrado para prevenir o revertir la retención de secreciones. La humidificación de las vías aéreas inferiores cuando la vía aérea superior ha sido sobrepasada mediante intubación o traqueostomía. Las contraindicaciones son específicamente la hipersensibilidad de cada paciente. Si tú eres alérgico a algo, eso va a ser una contraindicación para que no se te coloque esa aerosolterapia. En riesgos y complicaciones los tenemos asociados según la indicación médica y el sitio de administración. La administración de medicamentos inflamatorios en la vía aérea superior, tenemos el broncoespasmo, síntomas de rebote, efectos sistémicos colaterales. Y en la administración de aerosoles para anestesia, pueden producir inhibición del arco reflejo nauseoso, espasmo laríngeo, deshidratación del epitelio, reacción alérgica, efectos sistémicos excesivos, broncoespasmo también o infección nosocomial. Y algunos medicamentos para alguna enfermedad sistémica pueden causar irritación nasal o efectos tóxicos. Y tenemos los riesgos asociados con la aerosolterapia en las vías aéreas inferiores. Pueden ser la sobrehidratación de las mismas o la retención de secreciones, la broncoconstricción, los efectos cardiovasculares y la sobredosificación del medicamento o las infecciones nosocomiales de igual modo. Ahora tenemos las limitaciones de la aerosolterapia. Nuestras limitaciones son que en la vía aérea superior tengamos presencia de secreción nasal o de un edema que impida la introducción del medicamento hasta donde se propone que llegue. Y en la parenquima pulmonar, el depósito de las partículas en aerosol es pobre y depende de las propiedades físicas del medicamento o del aerosol. Y también aquí tenemos la estimación de la necesidad de utilizar un aerosol. ¿En qué momentos o qué puntos se deben tocar o qué puntos deben estar presentes para que tú puedas administrar esta aerosolterapia? La inflamación de una vía aérea, para administrar anestesia, en presencia de una enfermedad sistémica, en pacientes con signos y síntomas de broncoespasmo, cuando se requiere inducción del esputo para un diagnóstico. Y también tenemos un punto importante, es cómo se va a evaluar el resultado de esta aerosolterapia. Y tenemos que se puede evaluar comprobando la efectividad en el paciente, viendo su mejoría, su evolución, ya sea favorable o desfavorable al tratamiento que se le indució. Tenemos los equipos, los nebulizadores. Los tipos de nebulizadores, tenemos nebulizadores JET, nebulizadores ultrasónicos, inhaladores de dosis medida, espaciadores, aerocámara e inhaladores en polvo seco. ¿Cómo vamos a seleccionar qué nebulizador va a ser para cada paciente? El nebulizador se utiliza cuando el paciente es incapaz de seguir instrucciones o se encuentra desorientado, cuando tiene pobre capacidad inspiratoria, cuando es incapaz de contener la respiración.
está taquipnético o tiene un patrón respiratorio inestable. Y ahora los inhaladores de dosis medida con propelente IDMP. Se utiliza cuando el paciente es capaz de seguir instrucciones y demuestra correcto uso del dispositivo. Tiene una adecuada capacidad inspiratoria, es capaz de contener la respiración y tiene un patrón respiratorio estable. Esos son los puntos que se deben tocar para poder darle qué nebulizador a cada paciente. El IDMP con espaciador se puede utilizar en pacientes que utilizan corticoides inhalados o que tienen pobre coordinación mano-inspiración en el uso del IDM o requiere inducir la pérdida de orofaringia. El inhalador seco en polvo se utiliza en pacientes con pobre coordinación mano-inspiración, sensibilidad a los propelentes o si son capaces de generar flujos inspiratorios altos mayores a 60 litros por minuto. Y también requiere monitorización precisa del número de dosis. ¿Qué más tenemos? Los procedimientos de cada nebulizador. El procedimiento del nebulizador con inhalador de dosis medida. El primer paso es poner al paciente en una posición, sentado o de pie. Se debe retirar la tapa del inhalador y colocarla en posición vertical en forma de L. Sujetar el inhalador entre los dedos del índice y pulgar. Agitar vigorosamente el inhalador por 30 segundos para obtener una mezcla homogénea del fármaco y sus propelentes. Se debe realizar una expiración lenta y profunda. Se debe colocar el inhalador entre los dientes y sellar los labios alrededor de la boquilla. Y también se debe inspirar lentamente por la boca, la lengua no debe interferir. Tan pronto se inicie la inspiración, presione el dispositivo una sola vez y siga inspirando lenta y profundamente hasta llegar completamente a los pulmones. Se debe retirar el inhalador, sostener la respiración durante 10 segundos. Si se debe volver a administrar, se tienen que esperar un lapso de 30 segundos y volver a hacer todos los pasos. Si no, pues se tiene que tapar el inhalador y guardarlo en un lugar seco. Se debe realizar enjuagues bucales con agua después del uso del inhalador. Ahora tenemos con los espaciadores. Se debe poner una posición sentado de pie, retirar tapa del inhalador, colocarlo en forma de L, sujetar el inhalador, agitar vigorosamente, acoplar el cartucho al orificio del espaciador, botar todo el aire completamente, colocar el espaciador en la boca, cerrándola a su alrededor y presionar el cartucho una sola vez y tomar lentamente el aire por la boca hasta llegar completamente a los pulmones. La lengua no debe interferir con la entrada del medicamento. Se debe sostener la respiración contando mentalmente durante 10 segundos. Y si se debe volver a administrar, esperar de nuevo unos 30 segundos y realizar todos los pasos. Y si no, pues se debe retirar el inhalador del espaciador, se debe tapar y guardarlo en un espacio seco. Ahora tenemos la aerocámara. Se deben seguir todos los pasos anteriores, pero se debe tener en cuenta algunos más. Se debe acoplar la máscara sobre la cara del paciente, están evitando las fugas. Se debe recordar que estos dispositivos tienen una válvula unidireccional que solo permitirá el paso del medicamento con la inspiración. Si el paciente tiene dificultad para contener la respiración, se puede permitir que respire a través del dispositivo. Ahora con el inhalador para polvo seco. El sistema Turbohaler. Se debe desenroscar y retirar la tapa blanca que cubre el inhalador. Se debe sostener el inhalador en posición vertical. Para cargar la dosis, se debe girar la rosca de la parte inferior del inhalador en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Después se debe girar la rosca en el mismo sentido de las manecillas y se oirá un clic. Se debe botar todo el aire lentamente y se debe colocar la boquilla entre los dientes y cerrar los labios sobre la cámara. Se debe tomar aire con fuerza hasta llegar a los pulmones. Se debe retirar la boquilla de la boca y sostener el aire durante 10 segundos. Se debe botar el aire
pero no se debe hacer nunca dentro de la boquilla. Se debe repetir una o más dosis en este medicamento. En los intervalos de las repeticiones deben esperar menos 10 segundos. Se debe colocar la tapa blanca y guardarlo en un lugar seco. Ahora vamos con un nebulizador. ¿Cuál es el proceso para colocarle medicamento y colocárselo al paciente? Se debe lavarse las manos, preparar el equipo, que consiste en un compresor, fuente de oxígeno, máscara facial para micronebulización, conector, micronebulizador, solución salina y jeringa de 3 mililitros y el medicamento a nebulizar. Con una jeringa se debe medir 3 mililitros de solución salina y colocarlos en la cámara del micronebulizador. La cantidad va a variar de acuerdo a las características del medicamento. Se debe agregar el medicamento utilizando la dosis que está prescrita. Se debe conectar el nebulizador a la toma de oxígeno utilizando un flujo entre 6 y 8 litros por minuto. Este es el flujo que habitualmente se utiliza para nebulizar al 50% de las partículas de 2 a 5 micras de diámetro. El volumen y el flujo recomendados pueden modificarse cuando se utilizan medicamentos como pentamidina o antibióticos, debido a que sus características físicas y su viscosidad son diferentes. Si se utiliza un compresor, simplemente se debe encender. Se debe comprobar que se produce una nube de aerosol. El paciente debe estar sentado o semisentado. Se debe colocar al paciente la mascarilla o la pieza bucal hasta la finalización del procedimiento. Estimular al paciente para que inhale a través de la boca cuando el patrón es lento y profundo. Un patrón respiratorio afecta la cantidad de aerosol que se deposita en la vía aérea inferior. Al finalizar el medicamento, retire la mascarilla o la boquilla, limpie y seque el equipo, suspenda la micronebulización si tiene algún efecto secundario y comuníqueselo al médico. Ahora por último tenemos la monitorización antes, durante y después de realizar este procedimiento, esta aerosolterapia, y también el control de infecciones en transcurso de colocar esta aerosolterapia de diferentes equipos. El tiempo de seguimiento del paciente se debe determinar según la estabilidad y severidad de la condición clínica. Se deben evaluar algunos puntos antes, durante y después de la aerosolterapia. La respuesta subjetiva del paciente, ya sea dolor, incomodidad, disnea o inquietud. Se debe valorar los signos vitales, ya sean frecuencia y ritmo cardíaco, presión arterial, frecuencia y patrón respiratorio, uso de músculos accesorios, también los cambios en los indicadores de los efectos terapéuticos, la coloración de la piel, los ruidos respiratorios, la pulsiometría, si se sospecha de hipoxemia. Y en pacientes con diagnóstico de asma, es indispensable realizar la medición del flujo respiratorio máximo antes y después del tratamiento. Se debe realizar 3 mediciones y registrar el mayor valor obtenido. Se debe valorar la cantidad de esputo, sin su consistencia, color y olor. Esto es para los diagnósticos que se requieran. Y bueno, esto es toda la monitorización, ya sea antes, durante y después. Cómo lo encontramos, cómo lo vimos y cómo lo vamos a dejar. Y ahora vamos con el control de infecciones, que pues esto es prácticamente cómo se debe manipular el equipo, ya sea el equipo o los fluidos corporales con los que se tenga contacto, y también los nebulizadores, que no pueden ser utilizados entre pacientes sin desinfección. Si pasas un nebulizador a otro paciente, tiene que haber una previa desinfección después de haberlo utilizado con el primer paciente. Los nebulizadores deben ser cambiados o esterilizados, concluido un procedimiento que ya no se repite. Una vez que acabaste con estas aerosolterapias, desinfectas todo tu equipo, lo esterilizas y ya se deja así porque no vas a volverlo a utilizar. Pero si lo vuelves a utilizar, se debe hacer una desinfección y ya utilizarlo con el siguiente paciente. Los nebulizadores no deben ser enjuagados jamás con agua corriente. Las soluciones deben ser manipuladas con técnica séptica, al igual que no deben servir como vehículo entre los pacientes. Si utilizas una solución, se debe eliminar después de 24 horas y deben ser manejadas con técnica séptica, como ya lo mencioné.
Estas aerosolterapias son procedimientos invasivos al paciente, ya sea que le coloque solo el medicamento en un spray, por así decirlo, un inhalador, estás entrando a torrente respiratorio, estás llegando hasta los pulmones, así que si no desinfectas, no limpias, no esterilizas tu equipo, puedes provocar alguna infección en el paciente y si venía porque no podía respirar, le causas una infección, vamos a terminar peor en este asunto. Pero bueno, esto es todo lo que tengo que decirles acerca de la aerosolterapia y muchas gracias.